Cada vez que debas pensar en hacer un techo de losa, lo más probable es que te ofrezcan alguna de estas dos alternativas. O esta o esta. Como te darás cuenta, la diferencia fundamental está en el tipo de ladrillo o bloque que se utiliza, lo que se conoce técnicamente como bovedilla. Y la pregunta del millón sería, ¿se puede usar cualquiera de los dos? Soy el arquitecto Marcelo Seya y en este video te va a quedar muy claro cuál de los dos bloques es el más conveniente. Brevísima explicación, muy breve, no quiero aburrirte, para aquellos que no están en el tema. Habitualmente cuando hacemos una losa se recurre mucho a lo que se llama losas aligeradas. Como la palabra lo dice, es una alternativa más liviana y, si se quiere, más económica a la tradicional losa de hormigón o de concreto armado. ¿Sabes cómo diferenciar estas losas aligeradas? Bueno, básicamente tienen tres elementos principales. Por un lado, las viguetas, que son estas, que son las encargadas de transmitir el peso de la losa hacia las paredes. Por el otro lado está el hormigón o concreto armado que se vuelca por encima de esta capa y que forma la estructura resistente del techo. Y en tercer punto, lo que hoy nos trae a cuento, es las bovedillas o los ladrillos que rellenan los espacios entre viguetas. Y acá va un dato importante. Hay que reconocer que el único papel que juegan estos ladrillones dentro de la estructura del techo es ser soporte. Son absolutamente inertes, no cumplen ninguna función estructural. Básicamente lo que buscamos es tener un encofrado con un material liviano, que es básicamente aire. Esto es aire encapsulado en este material que ya vamos a ver de qué se trata. Y esto también es aire porque es un ladrillo hueco. Si se nos ocurriera la idea loca de que una vez que el hormigón haya fraguado o endurecido quisiéramos romper estos ladrillones por debajo, con el techo no pasaría absolutamente nada. Como te decía, las dos opciones más habituales de ladrillos para techos que hoy se utilizan en el mercado son dos. Por un lado, lo que se conoce como EPS o el ladrillo de poliestireno. Quizás en tu lugar lo conozcas como Casetón de Unicel o Tecnopor, pero básicamente se trata de eso, de poliestireno expandido. Y por otro lado, la otra opción que estamos contraponiendo para analizar es la de ladrillo cerámico, básicamente compuesto por un material cerámico lleno de huecos. Pero vayamos entonces a la comparación cara a cara, o si se quiere golpe a golpe, entre ambas opciones. Como te darás cuenta, la primera gran diferencia, aparte del color, tiene que ver con las medidas. Por un lado tenemos el ladrillo de poliestireno que, según el fabricante, pero en general todos están en el orden de los 40 centímetros, 38, 40 centímetros, al igual que los bloques cerámicos. Pero sí, la gran diferencia está en el largo. Por un lado, el bloque de poliestireno tiene aproximadamente 1 metro, y para igualar ese largo deberíamos tener al menos 4 ladrillos cerámicos. ¿Es esa una ventaja a favor del ladrillo de poliestireno? Digamos que sí, pero creo que la fundamental ventaja es la que viene a continuación. Hablando del peso, aquí las diferencias se hacen más que evidentes. Este ladrillo es una verdadera pluma, si se quiere. Vos fíjate qué liviano resulta levantarlo. Estamos hablando de un peso de 350 gramos y si consideramos los dos bloques que deberían entrar dentro de 1 metro cuadrado de losa, estamos hablando aproximadamente de 1 kilo de peso contra, comparativamente hablando, los 8 ladrillos cerámicos que deberían formar parte de 1 metro de losa. Dependiendo de la altura estamos hablando de entre 56 a 70 kilos de peso. Esta disminución en el peso total genera en principio dos grandes ventajas. Por un lado, la primera ventaja es la maniobrabilidad, porque es un bloque muy fácil de llevar por toda la obra, de acopiar, de subir arriba del techo, con lo cual en principio deberíamos tener una reducción en el costo de la mano de obra para el montaje. Además de todo ello, si nos ponemos a analizar el peso total de la estructura, estamos hablando de una diferencia muy grande. 1 kilo de peso, en este caso, contra los 60 a 70 kilos que representa la opción de utilizar ladrillos cerámicos. Y esto, como te darás cuenta, repercute mucho en el peso total de una losa. Mientras más amplia, mucho más se va a notar la diferencia, lo cual debería repercutir, desde cierta forma, en el dimensionamiento de las paredes y hasta de los cimientos. Y un dato que, si se quiere, es superfluo, pero bueno, me gustaría traerlo a cuenta. Estos bloques son tan livianos que se suelen mover y se suelen volar muy fácilmente con el viento, con lo cual habría que tenerlo muy en cuenta esto, sobre todo en temporadas muy ventosas. No sé si suma mucho, pero quería que conocieras el dato.
Hablemos un poco ahora de aislamiento térmico. En este canal, a lo largo de distintos videos, siempre hemos hablado de que el material por excelencia que se usa como aislación térmica es el aire. Y en ambos casos, tanto uno como otro, básicamente están compuestos por aire. La diferencia es que en el caso del poliestireno estamos hablando de casi un 98% de aire contra no sé cuánto, pero la comparación con este tipo de ladrillos es obviamente a favor del poliestireno, porque en este caso la aislación de aire está dada por los huecos, pero el resto es un material cerámico que es buen conductor de la temperatura. Pero aquí también un dato que hay que tener muy en cuenta y que muchas veces no te cuentan los fabricantes. Obviamente que este es un material mucho más aislante, pero esta aislación no es continua. Porque por eso es tan natural, por ejemplo, que se formen unas franjas negras o unas manchas negras, sobre todo en el invierno dentro de las casas. Estas franjas negras coinciden con las viguetas específicamente. Lo que ocurre es que aquí tenemos aislación, en la vigueta no y en el otro bloque sí. En esos casos obviamente se forman, al estar la vigueta más fría, se condensa más el agua, la humedad interior sobre esas zonas. Al condensarse más humedad sobre esas zonas, ahí coloniza el hongo y el moho que básicamente se alimentan de humedad. Por eso es muy importante tener en cuenta de que a pesar de que sea un material más aislante, siempre conviene reforzar esa aislación con otra capa superior que seguramente veremos en otros videos. Pero para el caso, básicamente en la competencia punto por punto, este punto se lo debería llevar a favor de los ladrillos de poliestireno. Otro punto que conviene analizar es el comportamiento ante el fuego. Y la verdad sea dicha, en general uno no elige un tipo de material pensando en la posibilidad de cómo va a reaccionar ante el fuego, pero igualmente creo que este dato debemos conocerlo. Según los fabricantes, los ladrillos de poliestireno son autoextinguibles, es decir, difícilmente inflamables. Vale la pena tenerlo en cuenta, según las normas así lo dicen. Como contrapartida, los ladrillos cerámicos son absolutamente inertes ante el fuego, no propagan para nada las llamas. Es un dato, como te decía al principio, que quizás no tenga demasiado peso, pero punto por punto este va a favor de los ladrillos cerámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es muy sencillo. Básicamente hay que tener en cuenta que este tipo de ladrillos de poliestireno no resisten cargas superiores a los 15 kilos. ¿Y eso dónde deberíamos tenerlo en cuenta? Bueno, básicamente si vamos a instalar artefactos de iluminación, lámparas o arañas colgantes que superen este peso. En esos casos, cuando sabemos que lo van a superar, y aunque no lo hagan, siempre es conveniente reforzar el anclaje de la boca de iluminación con el concreto, de tal forma que naturalmente resistan un buen peso. Como contrapartida, los ladrillos cerámicos, utilizando cualquier tarugo apto para, por ejemplo, ladrillos huecos, resisten perfectamente cualquier peso. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que en la iluminación empotrada, por ejemplo, hecha sobre los ladrillos de poliestireno, estos ladrillos disipan muy mal el calor, o sea que van a concentrar mucho el calor sobre el artefacto de iluminación. A diferencia de los ladrillos cerámicos, que disipan muy bien el calor generado por la iluminación por los huecos internos que tienen. Vale la pena tener en cuenta este aspecto. Este punto es más que importante. La posibilidad de revocar, de hacer un enjarre o un mortero por debajo del techo, en el cielo raso, es creo que uno de los puntos más espinosos a tener en cuenta en la comparativa entre uno y otro material. En este aspecto, digamos que los ladrillos de poliestireno no son tan amables para que adhiera al mortero, si no se les hace algún trabajo especial. ¿Cómo se puede subsanar esto? Veamos en estos ejemplos. Una de las alternativas consiste en dejar pelos de alambre que se atan a las viguetas antes del hormigonado, para luego de allí colgar un mallado metálico sobre el cual se hace el revoque para favorecer ese anclaje. Otra de las alternativas es utilizar ligantes o puentes de adherencia. Estos ligantes, y esto es muy importante, yo particularmente es la opción que más te recomiendo, consisten en utilizar líquidos que se agregan, se mezclan con el agua de amasado con la cual luego se empasta la mezcla o el mortero que se va a proyectar, y lo que se hace es justamente un proyectado, un pequeño salpicado sobre los ladrillos de poliestireno. De esta forma vamos a obtener una superficie más áspera, que es mucho más favorable para que luego adhiera el mortero que se haga a continuación. Para favorecer aún más el anclaje, los ladrillos de poliestireno saben tener una serie de ranuras como las que ves acá en este caso,
y en otras marcas un poquito más pronunciadas. Estas ranuras actúan como mejoradores de anclaje. Son una forma de que se adhiera o que se agarre mejor el mortero que se proyecta sobre el cielo raso. Y convengamos también que siempre existe una última alternativa, que es hacer un cielo raso independiente. Cielo raso que puede ser de placas de yeso, puede ser de madera, de PVC, pero en estos casos, cabe la aclaración, esto es una estructura independiente de la losa. Y en ese caso, si tenemos que hacer un cielo raso para subsanar este problema, así entre comillas, que tienen los bloques de poliestireno, diríamos que estamos hablando de un sobrecosto. Salvo decisión de proyecto de hacer este cielo raso de movida, pero en este caso hay que tener en cuenta que los ladrillos cerámicos brindan una superficie mucho más áspera y mucho más compatible con la adherencia de cualquier tipo de mortero. Y llegamos a un punto siempre importante dentro de cualquier comparación. Es el tema de los costos. Y aclaremos una cosa para hacer una comparación adecuada. Cuando uno compara estos dos materiales, deberíamos comparar el costo de un bloque de poliestireno, que aproximadamente, como te decía al principio, mide 1 metro, contra 4 ladrillos cerámicos. Y en esa comparativa, si bien las variaciones en el mercado son bastante grandes, yo podría hablar que en un promedio general, este bloque de poliestireno resulta un 30% más económico que la comparativa con los 4 ladrillos cerámicos. Además de ello, si consideramos que es un bloque mucho más maniobrable, como habíamos hablado, mucho más fácil de montar y demás, esto debería representar un menor costo de mano de obra. Pero con la mano del corazón debo decirte que esto no siempre se comprende así y no siempre se refleja en los costos finales. Como contrapartida, y ya lo mencionamos también, hay que considerar también que para hacer un revoque o un cielo raso adherido a este tipo de bloques, hay que utilizar algún tipo de ligantes o la utilización también de mallas de fibra de vidrio, que si se quiere también le agregan un sobrecosto. Vayamos a las conclusiones finales, que en definitiva creo que es lo que más te va a interesar. Cabrían algunas opciones más técnicas o algunas cuestiones más técnicas, pero más finitas si se quiere, pero creo que no van a cambiar la inclinación de la balanza. Por eso vayamos a esta conclusión. Teniendo en cuenta todos los aspectos que hasta aquí hemos mencionado, hablando del peso de la estructura, hablando de la maniobrabilidad, de la aislación térmica y hasta de los costos, yo diría que la balanza se inclina levemente a favor de la utilización de los bloques de poliestireno. Eso sí, salvo la aclaración que también ya lo hemos mencionado, que uno quiera colgar algún tipo de estructura distinta a la iluminación en este tipo de techos, con lo cual ahí se nos va a complicar un poco el asunto. Creo que en líneas generales ambas son muy buenas opciones, pero los bloques de poliestireno tienen una serie de ventajas que creo que realmente valdría la pena tener en cuenta antes de hacer una compra. Y ya que estamos hablando de los techos, ¿alguna vez te preguntaste si es mejor un techo plano o un techo inclinado? ¿O si conviene construir en una o dos plantas? ¿O si es mejor un techo de losa o metálico? Todos esos temas ya los hemos analizado en distintos videos que están dentro del canal. Para que te resulte más fácil acceder a ellos, te los voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario. Pero antes que te vayas, no olvides suscribirte al canal haciendo clic sobre este botón para participar de futuros sorteos sobre consultas online gratuitas. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Que tengas un excelente día.